Mi nombre es Tomás Guerrero, tengo 67 años, y el día que mi yerno me dijo que el cuarto de mi propia casa era para sus padres y no para mí, activé un plan que había estado preparando durante meses que lo dejó literalmente sin techo sobre su cabeza. Pero lo que él nunca imaginó es que yo había estado documentando cada abuso, cada falta de respeto, cada intento de apoderarse de mi hogar, esperando exactamente el momento en que cruzara la línea que no tenía retorno. Imagínate la escena. Después de abrir las puertas de mi casa a mi hija y su esposo, cuando perdieron su departamento por problemas económicos, después de recibirlos como familia durante 8 meses, después de permitir que se sintieran como en su hogar, mi yerno Gastón me dice que el dormitorio principal de mi casa, donde había dormido durante 20 años con mi difunta esposa, ahora era territorio reservado para sus padres que venían de visita. Tomás, me dice con esa arrogancia que había desarrollado en los últimos meses, mis padres vienen la próxima semana y necesitan el cuarto más cómodo. Vos podés dormir en el sofá o arreglarte en el cuarto pequeño del fondo. Ellos son gente mayor y merecen comodidad. Como si yo no fuera gente mayor, como si no fuera el dueño de la casa, como si mi comodidad fuera menos importante que la de sus visitantes en mi propia propiedad. Pero lo que Gastón no sabía es que durante esos 8 meses había estado registrando cada una de sus actitudes de apropiación, cada comentario despectivo, cada intento de establecer su autoridad en mi casa. Todo documentado, todo grabado, todo preparado para el momento en que él finalmente confesara que me consideraba un ciudadano de segunda clase en mi propio hogar. Esa noche, después de que Gastón terminó de explicarme por qué yo debía cederle mi habitación a sus padres, tomé el teléfono y activé un plan que había estado preparando con mi abogado durante meses. Un plan que convertiría a mi yerno en protagonista de la lección más cara sobre respeto familiar que jamás había recibido alguien, porque lo que estaba a punto de descubrir es que echar al dueño de casa de su propia habitación puede costarte mucho más que un lugar donde dormir. Al día siguiente, mientras Gastón hacía planes para acomodar a sus padres en mi dormitorio, yo estaba en el despacho de mi abogado firmando documentos que lo dejarían sin techo permanente. Documentos que le enseñarían que confundir hospitalidad con debilidad es el error más costoso que puede cometer un yerno abusivo. Escucha esta historia hasta el final y dime si conoces a alguien que haya confundido la generosidad familiar con permiso para abusar. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque esta lección sobre límites familiares vale para cualquier lugar del mundo. Para que entiendas por qué las palabras de Gastón fueron la gota que rebalsó el vaso, tengo que contarte cómo llegamos a esta situación y cómo un hombre que había recibido solo generosidad de mi parte se convirtió en alguien que me trataba como un inquilino molesto en mi propia casa. Porque la historia de cómo perdió su techo empezó mucho antes de esa conversación sobre mi dormitorio. Mi hija, Luciana, se casó con Gastón hace 3 años. Él trabajaba como vendedor en una concesionaria de autos usados, ella como recepcionista en una clínica dental. Tenían un departamento alquilado en el centro de la ciudad, un auto financiado y planes de formar una familia. Parecían una pareja joven normal, con aspiraciones normales y problemas económicos normales. Yo vivía solo en mi casa desde que murió mi esposa Marta hace 4 años. Era una casa de 4 dormitorios que había comprado cuando Luciana era adolescente, pensando en tener más hijos que nunca llegaron. Después de la muerte de Marta, la casa se sentía demasiado grande y demasiado vacía, pero era mi hogar, el lugar donde tenía todos mis recuerdos y donde había planeado envejecer. El año pasado, Gastón perdió su trabajo en la concesionaria cuando la empresa cerró por problemas financieros. Estuvo desempleado durante 4 meses, viviendo de los ahorros que tenían y del sueldo de Luciana. Cuando se les terminaron los ahorros y no pudieron pagar el alquiler, vinieron a pedirme ayuda económica para mantenerse en su departamento. Les ofrecí algo diferente. En lugar de prestarles dinero que sabía que les costaría devolver, les sugerí que se mudaran temporalmente a mi casa. Tenían dormitorios de sobra, así podrían ahorrar el dinero del alquiler, y yo tendría compañía familiar.
Les dije que podían quedarse el tiempo que necesitaran para estabilizarse económicamente. Al principio, todo funcionó perfectamente. Gastón consiguió un trabajo nuevo como asesor de seguros, con un sueldo menor al anterior, pero suficiente para empezar a reconstruir sus ahorros. Luciana siguió trabajando en la clínica, contribuían con algunos gastos de la casa, respetaban mis espacios privados y parecían agradecidos por la oportunidad de vivir sin pagar alquiler. Pero después de los primeros meses, empecé a notar cambios sutiles en la actitud de Gastón. Empezó a hacer comentarios sobre cómo mejorar la casa, sobre cambios que harían la vida más cómoda para todos. Al principio los tomé como sugerencias constructivas de alguien que se preocupaba por el bienestar familiar. Tomás, me decía, esta casa sería perfecta si actualizáramos la cocina. Tomás, deberíamos cambiar los muebles del living porque están muy antiguos. Tomás, habría que arreglar el jardín porque da mala impresión cuando vienen visitas, como si la impresión que diera mi casa fuera responsabilidad suya. Después, empezó a tomar decisiones menores sin consultarme. Cambió la disposición de los muebles del living, compró decoraciones nuevas para las paredes, reorganizó los armarios de la cocina. Cuando le preguntaba por qué no me había consultado, me decía que eran mejoras obvias que beneficiaban a toda la familia. Lo que más me molestaba era cómo había empezado a referirse a la casa cuando hablaba con otros. La llamaba nuestra casa, hablaba de nuestros planes de renovación, se refería a nuestro jardín como si fuera copropietario. Cuando yo lo corregía, me decía que era natural sentirse parte de una casa donde vivía, que era solo una manera de hablar. El problema escaló cuando Gastón empezó a invitar gente sin avisarme. Llegaba con compañeros de trabajo, organizaba asados los fines de semana, traía amigos a ver partidos de fútbol. Todo en mi casa, usando mis cosas, pero sin considerarme en los planes. Cuando le reclamaba, me decía que era bueno que la casa volviera a tener vida social. También empezó a establecer reglas para la casa, como si fuera él quien tenía autoridad. Me decía que no podía fumar en el patio porque molestaba a Luciana, que no podía escuchar música después de las 10 porque él se levantaba temprano, que no podía usar la parrilla los domingos porque esos días eran para la familia. Reglas en mi propia casa. Pero lo que realmente me alarmó fue cuando empezó a hablar de planes a largo plazo, como si fuera obvio que iba a vivir ahí para siempre. Hablaba de ampliar la casa, de agregar un segundo baño, de remodelar la cocina. Todo como si tuviera derechos permanentes sobre mi propiedad. Fue entonces cuando decidí consultar con mi abogado, el doctor Morales, que había manejado la compra de mi casa años atrás. Le expliqué la situación. Mi yerno estaba actuando como copropietario de mi casa. Estaba tomando decisiones sin consultarme. Estaba hablando de modificaciones como si tuviera derechos sobre la propiedad. Le pregunté cuáles eran mis opciones para proteger mis derechos. El doctor Morales me explicó que mientras Gastón viviera en mi casa como invitado, no tenía derechos legales sobre la propiedad. Pero también me advirtió que su comportamiento podía escalar hasta el punto donde intentara reclamar derechos de ocupación o incluso derechos de propiedad basados en mejoras que hubiera hecho a la casa. Me sugirió que documentara todas las actitudes de apropiación de Gastón, que grabara conversaciones donde él actuara como si fuera copropietario, que reuniera evidencia de su comportamiento para poder usarla si la situación empeoraba. También me sugirió que preparáramos algunos documentos legales que podrían ser útiles si Gastón cruzaba líneas que no tenían retorno. Durante los siguientes meses, seguí el consejo del doctor Morales. Documenté cada comentario de Gastón sobre la casa, cada decisión que tomaba sin consultarme, cada vez que actuaba como si fuera propietario. También grabé conversaciones donde hablaba sobre planes futuros para la casa como si tuviera derecho a ejecutarlos. Pero sobre todo, esperé el momento en que Gastón cruzara la línea definitiva, el momento en que me tratara como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa, como alguien cuyos derechos eran menos importantes que los suyos, porque sabía que ese momento llegaría, y sabía que cuando llegara tendría todas las herramientas necesarias para enseñarle una lección que no iba a olvidar. Ese momento llegó cuando me dijo que mi dormitorio principal era para sus padres. No fue solo la demanda en sí,
sino la manera en que la hizo, como si fuera obvio que yo debía ceder mi comodidad por la de sus visitantes, como si mi estatus en mi propia casa fuera inferior al de sus invitados. Al día siguiente de esa conversación, fui al despacho del doctor Morales con todas las grabaciones y documentos que había estado recopilando. «Doctor», le dije, «Gastón finalmente cruzó todas las líneas. Ayer me dijo que mi propio dormitorio era para sus padres. Tenemos toda la evidencia que necesitamos para proceder. Es hora de enseñarle lo que cuesta tratar al dueño de casa como un ciudadano de segunda clase. El plan que ejecutamos esa mañana era devastador en su simplicidad. Consistía en una demanda por desalojo inmediato, basada en abuso de hospitalidad, una demanda por daños y perjuicios por uso indebido de propiedad y una denuncia penal por usurpación. Todo respaldado por meses de evidencia documentada del comportamiento abusivo de Gastón. Pero el golpe más duro era una acción legal que el doctor Morales había investigado específicamente para casos como este. Era una demanda que obligaría a Gastón a pagar retroactivamente el alquiler de mercado por todos los meses que había vivido en mi casa actuando como copropietario, una cifra que equivalía a más de 2 años de su sueldo. Cuando salí del despacho del doctor Morales esa mañana, tenía en mis manos documentos que convertirían la vida cómoda de Gastón en mi casa en una pesadilla legal que duraría años. Tenía la satisfacción de saber que finalmente iba a pagar por haber confundido mi generosidad con debilidad. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Gastón reorganizando mi dormitorio para prepararlo para sus padres. Había movido mis cosas personales al cuarto pequeño del fondo, había cambiado las sábanas por otras que él consideraba más apropiadas para sus invitados, había redistribuido los muebles según sus preferencias. Me senté en mi sillón del living, el mismo sillón donde había descansado después del trabajo durante 20 años, y le dije que necesitaba hablar con él sobre algo muy importante. «Gastón», le dije con la voz más tranquila que pude, «ayer me dijiste que mi dormitorio era para tus padres. Quiero que sepas que tomé esa declaración muy en serio». Gastón me miró con una expresión que mezclaba irritación con algo que parecía nerviosismo. «¿Qué querés decir, Tomás?» «Quiero decir que cuando alguien le dice al dueño de casa que ceda su dormitorio principal para invitados de ese alguien, está declarando implícitamente que considera que sus derechos son superiores a los del propietario. Y eso tiene consecuencias legales muy serias». Le expliqué que había documentado todos sus comportamientos de apropiación durante meses, todas sus decisiones unilaterales sobre mi casa, todos sus comentarios sobre modificaciones como si fuera copropietario, todos sus planes futuros como si tuviera derechos permanentes sobre mi propiedad. Le expliqué que tenía grabaciones de conversaciones donde él actuaba como si mi casa fuera suya. Gastón empezó a ponerse pálido. «Tomás», me dijo, «yo nunca quise faltarte el respeto. Solo pensé que sería bueno que mis padres estuvieran cómodos durante su visita. Solo pensé que como familia podíamos hacer arreglos temporales. Pero era demasiado tarde para explicaciones. Sus acciones durante meses habían demostrado un patrón de comportamiento abusivo. Le mostré las copias de los documentos que había firmado esa mañana. «Gastón», le dije, «estos son tus avisos oficiales. Tenés 48 horas para desalojar mi casa. Estás siendo demandado por abuso de hospitalidad, por daños a la propiedad y por usurpación. Y este es el cálculo de lo que me debes, por concepto de alquiler retroactivo». La cifra del alquiler retroactivo era impresionante. El doctor Morales había calculado el valor de mercado de mi casa como propiedad de alquiler. Había multiplicado esa cifra por 8 meses y había agregado intereses por el comportamiento abusivo documentado. El total era equivalente a 3 años del sueldo de Gastón como asesor de seguros. Gastón se quedó sin palabras durante varios minutos. Después empezó a balbucear protestas sobre malentendidos, sobre buenas intenciones mal interpretadas, sobre problemas familiares que se podían resolver con conversación. Pero yo ya no estaba interesado en sus explicaciones. Sus acciones habían hablado más claro que cualquier palabra. Luciana, que había llegado del trabajo durante nuestra conversación, se acercó llorando. «Papá»,
me dijo. No podés hacer esto. Gastón cometió errores, pero no merecen que lo arruines legalmente. Podemos arreglar todo esto sin abogados. Pero le expliqué que los errores de Gastón no habían sido casuales. Habían sido un patrón sostenido de falta de respeto. Luciana, le dije, durante 8 meses Gastón actuó como si mi casa fuera suya. Durante 8 meses tomó decisiones sin consultarme, hizo planes sin incluirme. Se comportó como copropietario de algo que yo construí con mi trabajo. Ayer me dijo que cediera mi dormitorio para sus invitados. Eso no fue un error, fue la culminación de meses de abuso. Esa noche Gastón y Luciana empacaron sus cosas en silencio. No hubo más protestas, no hubo más intentos de negociación. Gastón había entendido que estaba enfrentando consecuencias legales que no podía evitar, consecuencias que afectarían su vida económica durante años. Al día siguiente, cuando el oficial de justicia llegó con la orden de desalojo, la casa ya estaba vacía. Gastón y Luciana se habían mudado a un departamento alquilado, un departamento pequeño y caro que consumía más del 60% del sueldo de Gastón. Era el primer pago de una lección muy cara. Los meses siguientes fueron devastadores para Gastón. Las demandas civiles avanzaron sin problemas porque yo tenía toda la evidencia necesaria: grabaciones, fotografías, testimonios que probaban su comportamiento abusivo. Su abogado le aconsejó que aceptara un acuerdo extrajudicial porque las posibilidades de ganar eran prácticamente nulas. El acuerdo que finalmente firmamos incluía el pago del alquiler retroactivo calculado, más una compensación por daños emocionales, más todos los costos legales de ambas partes. El total era una cifra que Gastón tendría que pagar durante los próximos 15 años, una cifra que condicionaría cada decisión económica de su vida. Pero las consecuencias no terminaron ahí. La denuncia penal por usurpación siguió su curso independiente del acuerdo civil. Aunque Gastón no fue a la cárcel, quedó con antecedentes que afectaron sus oportunidades laborales. Perdió su trabajo como asesor de seguros cuando la empresa se enteró de sus problemas legales. Luciana también sufrió las consecuencias de las decisiones de su marido. La presión económica de los pagos legales creó tensiones en su matrimonio. Tuvieron que cancelar planes de tener hijos, tuvieron que vender su auto, tuvieron que mudarse a barrios más baratos para poder cubrir los gastos legales. La relación entre Luciana y yo se volvió muy tensa. Ella me culpaba por haber sido excesivamente duro con Gastón. Yo la culpaba por haber apoyado el comportamiento abusivo de su marido durante meses. Durante casi un año, prácticamente no tuvimos contacto más allá de llamadas formales en fechas importantes. Pero gradualmente, a medida que Luciana empezó a vivir las consecuencias económicas de las decisiones de Gastón, empezó a entender mejor lo que había pasado. Empezó a recordar incidentes que había minimizado. Las veces que Gastón había actuado como propietario de mi casa, las veces que había tomado decisiones sin consultarme, las veces que había ignorado mi autoridad en mi propia propiedad. Un año después del desalojo, Luciana vino a visitarme sola. «Papá», me dijo, «he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó. Al principio pensé que habías reaccionado de manera exagerada, pero ahora entiendo que Gastón se había extralimitado mucho. Entiendo que tenías derecho a defender tu autoridad en tu propia casa». Me contó que la presión económica había obligado a Gastón a tomar 2 trabajos para poder cubrir los pagos legales, y que la experiencia le había enseñado lecciones importantes sobre respeto y límites. Me contó que él había empezado a entender que su comportamiento en mi casa había sido completamente inapropiado. También me contó que habían empezado terapia de pareja para poder manejar el estrés económico y las tensiones que había creado en su matrimonio. Que Gastón había tenido que enfrentar aspectos de su personalidad que nunca había reconocido antes. Su tendencia a apropiarse de espacios que no le pertenecían. Su incapacidad para respetar autoridad cuando no le convenía. Luciana me pidió perdón por no haber intervenido cuando vio que Gastón se estaba extralimitando. Me dijo que había estado tan enfocada en mantener la paz familiar que había ignorado las señales claras de que su marido estaba abusando de mi hospitalidad. Me dijo que ahora entendía que yo había tenido razón en defender mis derechos como propietario,
Le dije que yo también había extrañado nuestra relación durante esos meses de distanciamiento, que había sido doloroso tomar acciones legales que afectarían a mi propia hija, pero que había sido necesario para enseñar lecciones que no se podrían haber enseñado de otra manera, que esperaba que con el tiempo ella entendiera mis razones. También le dije que había aprendido lecciones importantes sobre establecer límites claros desde el principio cuando se invita a familiares a vivir en casa, que mi error había sido permitir que el comportamiento abusivo de Gastón escalara durante meses sin confrontarlo inmediatamente, que había confundido la paciencia familiar con permiso para abusar. 6 meses después de esa conversación, Gastón me pidió una reunión. Vino a mi casa, se sentó en la misma sala donde había estado reorganizando mis muebles sin permiso y me pidió perdón de una manera que me convenció de que realmente había entendido la gravedad de sus errores. Tomás, me dijo, durante más de un año pensé que habías reaccionado de manera desproporcionada a comportamientos que yo creía que eran normales en una familia, pero ahora entiendo que había cruzado líneas que no tenía derecho a cruzar. Entiendo que confundí tu generosidad con permiso para apropiarme de tu espacio. Me explicó que los meses de presión económica y legal le habían dado perspectiva sobre el valor del respeto y la gratitud, que tener que pagar consecuencias reales por sus errores le había enseñado a pensar antes de actuar, a considerar las implicaciones de sus decisiones, a valorar la generosidad de otros en lugar de darla por sentado. También me explicó que la terapia le había ayudado a entender aspectos de su personalidad que habían contribuido al problema. Su tendencia a asumir autoridad en espacios donde no la tenía, su dificultad para reconocer cuando estaba siendo irrespetuoso, su costumbre de racionalizar comportamientos inapropiados como normal. Me pidió una segunda oportunidad para demostrar que había aprendido las lecciones importantes. No me pidió que cancelara los pagos legales que todavía debía, porque entendía que esas eran las consecuencias justas de sus acciones. Pero sí me pidió la posibilidad de reconstruir una relación familiar basada en respeto mutuo. Le dije que estaba dispuesto a considerarlo, pero que cualquier relación futura tendría que ser construida gradualmente, que empezaríamos con visitas ocasionales, donde él pudiera demostrar que había cambiado sus actitudes, que si esas visitas iban bien, podríamos progresar hacia una relación más normal. Pero también le dejé claro que los pagos legales continuarían independientemente de nuestra relación personal, que esas consecuencias económicas eran parte de la lección que había necesitado aprender y que cancelarlas enviaría el mensaje equivocado sobre la gravedad de sus errores pasados. Durante los meses siguientes, Gastón demostró consistentemente que había cambiado. Sus visitas eran respetuosas. Nunca hacía comentarios sobre modificaciones a mi casa, nunca actuaba como si tuviera derechos sobre mi propiedad. Cuando Luciana y él venían de visita, él se comportaba como un invitado agradecido, no como alguien que consideraba mi casa como suya. También demostró cambios más amplios en su carácter. Consiguió un trabajo mejor que le permitía cubrir los pagos legales sin necesidad de trabajos adicionales. Empezó a manejar sus finanzas de manera más responsable. La experiencia legal había sido costosa, pero había resultado en un crecimiento personal real. Hoy, 2 años y medio después del desalojo, tengo una relación cordial con Gastón. No es la misma relación que teníamos antes del conflicto, porque esa relación estaba basada en malentendidos sobre límites y autoridad, pero es una relación más honesta, basada en respeto real y expectativas claras. Luciana y yo también hemos reconstruido nuestra relación. Ella entiende que mis acciones estuvieron justificadas. Yo entiendo que ella estaba en una posición difícil entre su padre y su marido. Ambos hemos aprendido lecciones sobre la importancia de establecer límites claros en relaciones familiares. Mi casa volvió a ser verdaderamente mía. Reorganicé los espacios según mis preferencias. Establecí mis propias reglas. Recuperé la tranquilidad de vivir en mi propio hogar sin tener que negociar cada decisión con alguien que se creía copropietario. La casa se siente como mi refugio otra vez, no como un espacio compartido con alguien que no respetaba mi autoridad. ¿Me arrepiento de haber tomado acciones tan drásticas? No.
Creo que fueron necesarias para enseñar lecciones que no se podrían haber enseñado de otra manera. Gastón había demostrado durante meses que no respondía a conversaciones sutiles o advertencias directas. Solo las consecuencias legales severas pudieron cambiar su comportamiento. ¿Habría preferido resolver el conflicto de manera menos dramática? Quizás, pero no creo que habría sido efectivo. Gastón había escalado su comportamiento hasta el punto donde me dijo que cediera mi propio dormitorio para sus invitados. En ese momento, solo las consecuencias devastadoras podrían haber corregido años de comportamiento abusivo. La experiencia me enseñó varias lecciones importantes sobre relaciones familiares y límites personales. La primera es que la generosidad debe tener límites claros desde el principio. Invitar a familiares a vivir en tu casa requiere establecer reglas explícitas sobre autoridad, responsabilidades y expectativas. La segunda lección es que los problemas de respeto deben ser confrontados inmediatamente. Permitir que se acumulen comportamientos inapropiados solo hace que la confrontación final sea más dolorosa y más destructiva para todos los involucrados. La tercera lección es que algunas personas solo aprenden cuando enfrentan consecuencias reales y costosas. Gastón había ignorado señales sutiles durante meses. Solo cuando enfrentó la perspectiva de años de pagos legales, entendió realmente la seriedad de sus errores. ¿Qué consejo le daría a otras personas mayores que están enfrentando situaciones similares? Primero, establezcan límites claros desde el momento en que inviten a familiares a vivir en sus casas. Especifiquen quién tiene autoridad sobre qué decisiones y asegúrense de que todos entiendan que la hospitalidad no significa renunciar a sus derechos de propietario. Segundo, documenten cualquier comportamiento problemático desde el principio. Mantengan registros de conversaciones importantes, graben interacciones cuando sea necesario y consulten con abogados antes de que las situaciones escalen fuera de control. Tercero, no permitan que el deseo de mantener la armonía familiar los lleve a tolerar faltas de respeto. Es mejor confrontar problemas pequeños inmediatamente que permitir que se conviertan en problemas grandes que requieren soluciones devastadoras. ¿Qué consejo le daría a yernos y nueras que viven en casas de sus suegros? Primero, recuerden constantemente que están viviendo en la propiedad de otra persona por generosidad. Nunca olviden que están ahí como invitados, no como propietarios, independientemente de cuánto tiempo pasen en la casa. Segundo, consulten siempre, antes de hacer cualquier cambio, incluso cambios menores. El hecho de que vivan en la casa no les da derechos automáticos sobre decisiones de decoración, uso del espacio o modificaciones de cualquier tipo. Tercero, contribuyan generosamente a los gastos del hogar y sean explícitos sobre su gratitud. No asuman que el propietario debe cubrir todos los costos solo porque es su casa. Sean visiblemente agradecidos por la oportunidad que les están dando. Cuarto, mantengan planes claros para su independencia futura. No se acomoden tanto que olviden que la situación es temporal. Trabajen activamente hacia la meta de tener su propia casa y comuniquen esos planes al propietario. ¿Valió la pena todo el dolor y el conflicto que causé? Sí, porque resultó en lecciones importantes para todos los involucrados. Gastón aprendió sobre respeto y límites de una manera que recordará toda su vida. Luciana aprendió sobre la importancia de intervenir cuando ve comportamientos inapropiados. Y yo aprendí sobre la importancia de establecer límites firmes desde el principio. ¿Recomendaría acciones legales tan severas a otros en situaciones similares? Depende de las circunstancias específicas. En mi caso, había intentado conversaciones directas sin resultados, había documentado meses de comportamiento abusivo, y Gastón había escalado hasta hacer demandas completamente inapropiadas sobre mi dormitorio. Pero cada situación es diferente. Algunas personas responden a conversaciones firmes, otras necesitan intervención de otros familiares, otras requieren amenazas creíbles de consecuencias. La clave es escalar gradualmente, documentar todo y estar preparado para seguir hasta las últimas consecuencias si es necesario. Lo más importante es que las consecuencias sean proporcionales a las acciones.
Gastón no fue castigado por errores menores o malentendidos de comunicación. Fue castigado por un patrón sostenido de comportamiento abusivo que culminó en una demanda completamente inapropiada sobre mi dormitorio principal. También fue importante que las consecuencias fueran educativas, no solo punitivas. Gastón no solo pagó un precio económico por sus errores, sino que aprendió lecciones que mejoraron su carácter y sus relaciones familiares. El dolor que experimentó sirvió para convertirlo en mejor persona. Hoy, cuando camino por mi casa recuperada, siento satisfacción por haber defendido mis derechos y mi dignidad. Cada habitación que vuelvo a usar según mis preferencias, cada decisión que tomo sin tener que consultar con nadie, cada momento de tranquilidad en mi propio hogar, me recuerda que valió la pena el conflicto para recuperar mi autoridad. Mi casa representa más que un lugar donde vivir. Representa mi capacidad para defenderme cuando es necesario, mi negativa a tolerar abusos, incluso de familia, mi determinación de mantener mi dignidad independientemente del costo. Es un símbolo de que las personas mayores no tienen que aceptar maltrato solo por mantener la paz. ¿Qué espero para el futuro de mi relación familiar? Espero que las lecciones que todos aprendimos sean permanentes. Espero que Gastón nunca olvide lo que cuesta la falta de respeto hacia las personas que te han ayudado. Espero que Luciana siempre recuerde la importancia de intervenir cuando ve comportamientos inapropiados en lugar de mantener una paz falsa. También espero que cuando llegue el momento de necesitar ayuda en mi vejez, sea tratado con la dignidad y el respeto que demostré que exijo. Espero que mi familia entienda que el amor verdadero incluye límites claros, que la generosidad merece gratitud y que las personas mayores no son ciudadanos de segunda clase en sus propias casas. El dinero que Gastón me paga cada mes no es venganza, es educación. Es un recordatorio constante de que las acciones tienen consecuencias, de que el respeto no es opcional en las relaciones familiares, de que confundir hospitalidad con debilidad puede resultar muy costoso. Cada pago es una lección sobre valores que él debería haber aprendido hace años. Pero también es un recordatorio para mí de que tengo la fortaleza para defenderme cuando es necesario, de que no tengo que tolerar abusos solo por mantener la apariencia de armonía familiar, de que la edad me ha dado sabiduría para reconocer cuando alguien está aprovechándose de mí y coraje para hacer algo al respecto. 3 años después de echar a Gastón de mi casa, puedo decir que mi vida es más tranquila y más digna. No es perfecta, ninguna vida lo es, pero es honesta. Es una vida donde las personas me tratan con respeto porque saben que exijo respeto. Es una vida donde mi casa es verdaderamente mi refugio, no un espacio que tengo que compartir con alguien que no valora mi generosidad. La experiencia también me cambió como persona mayor. Me enseñó que tengo más poder del que pensaba, más opciones de las que creía, más fortaleza de la que había demostrado en años. Me enseñó que la edad no significa indefensión, que la generosidad no significa debilidad, que la familia no es excusa para tolerar abusos. ¿Me siento orgulloso de haber arruinado económicamente a mi yerno? No me siento orgulloso del dolor que causé a mi familia, pero sí me siento orgulloso de haber defendido mi dignidad, de haber enseñado lecciones importantes, de haber demostrado que las personas mayores pueden y deben proteger sus derechos. Me siento orgulloso de haber convertido una situación abusiva en una oportunidad de crecimiento para todos. Gastón es más maduro ahora. Luciana es más consciente de las dinámicas familiares y yo soy más claro sobre mis límites y expectativas. El conflicto fue doloroso, pero resultó en relaciones más honestas. El aspecto más satisfactorio de toda la experiencia fue que logré mi objetivo sin comprometer mis valores. No respondí al abuso con abuso, no usé violencia o manipulación emocional. Usé el sistema legal de manera apropiada para proteger mis derechos y enseñar lecciones importantes. Fue justicia, no venganza. También fue importante que mantuviera la puerta abierta para la reconciliación cuando Gastón demostró que había cambiado realmente. No convertí el castigo en algo permanente cuando él mostró arrepentimiento genuino y crecimiento personal. Le di la oportunidad de redimirse,
pero bajo mis términos y con expectativas claras. La casa donde vivo ahora es la misma casa física que antes, pero se siente completamente diferente. Se siente como mi hogar otra vez, no como un espacio que tengo que negociar con otros. Cada rincón refleja mis decisiones. Cada habitación está organizada según mis preferencias. Cada momento de tranquilidad es genuino. Cuando miro mi dormitorio principal, el mismo dormitorio que Gastón quería que se diera para sus padres, siento particular satisfacción. Es el símbolo de mi victoria sobre el abuso, el recordatorio físico de que defendí exitosamente mi derecho a la comodidad en mi propia casa. Duermo mejor sabiendo que nadie puede decirme dónde dormir en mi propia propiedad. ¿Qué mensaje final quiero dejar con esta historia? Que las personas mayores no tienen que aceptar abusos de familiares más jóvenes. Que la hospitalidad no significa renunciar a la autoridad. Que la generosidad merece gratitud, no demandas adicionales. Y que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, incluso cuando es costoso y doloroso. También que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas consecuencias toman tiempo en materializarse. Gastón pensó que podía abusar de mi hospitalidad indefinidamente sin enfrentar repercusiones. Aprendió que estaba completamente equivocado y que las repercusiones pueden durar mucho más tiempo que los abusos originales. Pero quizás lo más importante es que el amor familiar verdadero incluye límites firmes. Una relación basada en respeto mutuo es más fuerte que una relación basada en tolerancia de abusos. El conflicto que atravesamos fue necesario para construir relaciones más honestas y más maduras. ¿Recomendaría mi experiencia a otros? No recomendaría pasar por el abuso familiar, obviamente, pero sí recomendaría tener el coraje de defenderse cuando sea necesario, tener la sabiduría de documentar problemas antes de que empeoren, y tener la fortaleza de establecer límites firmes, incluso cuando sea doloroso. También recomendaría recordar que las personas que realmente te aman respetarán tus límites una vez que los establezcas claramente. Las personas que no respetan tus límites después de consecuencias claras probablemente no te aman de la manera que mereces ser amado. Mi casa representa más que 4 paredes y un techo. Representa 40 años de trabajo para tener un lugar propio, 20 años de recuerdos con mi esposa y 3 años de luchar para mantener mi dignidad en mi propio hogar. Es un símbolo de mi capacidad para construir, para proteger y para enseñar cuando es necesario. Cada habitación cuenta una historia. El living, donde Gastón reorganizaba mis muebles sin permiso, ahora está decorado exactamente como me gusta. La cocina, donde él establecía reglas sobre mi comportamiento, ahora funciona según mis horarios y preferencias. El dormitorio que quería entregarle a sus padres es mi refugio privado otra vez. El jardín donde él hacía asados sin invitarme ahora es mi espacio de tranquilidad. El garaje donde almacenaba sus cosas como si fuera copropietario ahora está organizado según mis necesidades. Cada espacio de la casa refleja mi autoridad recuperada, mi dignidad restaurada, mi hogar verdadero. Extraño algo de cuando Gastón y Luciana vivían acá. Extraño la compañía diaria, la sensación de casa llena de vida, la ilusión de familia unida. Pero no extraño la tensión constante, las negociaciones sobre cada decisión, la sensación de ser visitante en mi propia casa. La tranquilidad que tengo ahora vale más que la compañía problemática que tenía antes. ¿Me preocupa envejecer solo en esta casa? A veces. Pero prefiero envejecer solo con dignidad que acompañado sin respeto. Prefiero la soledad honesta que la compañía abusiva. Y he aprendido que estar solo no significa estar abandonado si mantienes relaciones familiares basadas en respeto mutuo. También he aprendido que hay diferencias importantes entre estar solo y estar aislado. Tengo vecinos que me respetan, amigos que me valoran, familia que me visita bajo mis términos. No estoy aislado, simplemente vivo independientemente en mi propio espacio. La experiencia me enseñó que la independencia en la vejez es posible si tienes la fortaleza para defenderla, que las personas mayores pueden establecer límites efectivos si están dispuestas a enfrentar las consecuencias.
que la edad puede ser una fuente de poder si se combina con sabiduría y determinación. Cuando pienso en el futuro, veo posibilidades que no veía antes del conflicto con Gastón. Veo la posibilidad de relaciones familiares más maduras, basadas en respeto real, en lugar de obligaciones sociales. Veo la posibilidad de envejecer con dignidad, manteniendo mi autoridad sobre mi vida y mi hogar. También veo la posibilidad de que mis experiencias ayuden a otras personas mayores que están enfrentando situaciones similares. De que mi historia les dé coraje para defenderse cuando sea necesario, sabiduría para reconocer abusos antes de que empeoren, y esperanza de que pueden recuperar su dignidad incluso después de años de maltrato. El dinero que recuperé a través de las acciones legales no era el objetivo principal, pero sí fue importante. No por la cantidad en sí, sino por lo que representaba. El reconocimiento legal de que había sido abusado, la validación de que mis derechos habían sido violados, la compensación por el daño emocional que había sufrido. Ese dinero también me dio seguridad económica adicional para mi vejez. Me permitió hacer mejoras a la casa que habían sido postergadas, contratar servicios que facilitan mi vida diaria y tener un colchón financiero para emergencias médicas futuras. Gastón, sin saberlo, contribuyó a mejorar mi calidad de vida con sus pagos forzados, pero más importante que el dinero fue el precedente que establecí. Le demostré a mi familia, a mis vecinos, a mi comunidad, que las personas mayores no tienen que tolerar abusos silenciosamente, que tenemos recursos legales para defendernos, que tenemos la capacidad de enseñar lecciones importantes, que merecemos respeto independientemente de nuestra edad. ¿Cambió mi perspectiva sobre las relaciones familiares? Completamente. Antes del conflicto con Gastón, creía que la familia automáticamente merecía tolerancia y perdón ilimitados. Ahora entiendo que el amor familiar verdadero incluye límites firmes y consecuencias claras para comportamientos inapropiados. También entiendo mejor la diferencia entre generosidad y permisividad. Ser generoso con la familia es hermoso, pero permitir que abusen de esa generosidad es destructivo para todos los involucrados. Los límites claros protegen tanto al que da como al que recibe. Y entiendo que las relaciones familiares más fuertes son aquellas donde todos los miembros se respetan mutuamente, no aquellas donde algunos miembros toleran abusos de otros por mantener una paz superficial. El conflicto temporal puede resultar en relaciones más honestas y más satisfactorias a largo plazo. Hoy, cuando me siento en mi casa recuperada, rodeado de mis cosas organizadas según mis preferencias, viviendo según mis horarios y mis reglas, me siento profundamente satisfecho. No por haber causado dolor a mi familia, sino por haber defendido exitosamente mi derecho a vivir con dignidad en mi propio hogar. Cada día que paso en esta casa es un recordatorio de que las personas mayores tienen poder si están dispuestas a usarlo. Que la edad no significa indefensión si se combina con sabiduría y coraje. Que nunca es demasiado tarde para enseñar lecciones importantes sobre respeto y límites. Y vos que me escuchaste hasta acá, ¿has visto situaciones donde familiares jóvenes abusan de la hospitalidad de personas mayores? ¿Conoces a alguien que necesite aprender las mismas lecciones que aprendió Gastón? ¿Tendrías el coraje de defender tus derechos aunque fuera costoso para tu familia? Cuéntame tu experiencia y dime desde qué país me estás escuchando, porque estas lecciones sobre dignidad familiar y respeto intergeneracional son necesarias en todo el mundo donde existan familias que no entienden la diferencia entre amor y abuso,